Nueva sesión de copywriting en Twitch. Te doy la bienvenida a este canal donde cada día hablamos a una hora diferente muchas veces de cómo escribir para persuadir y de cómo crear unos textos que de verdad merezcan la pena. En esta ocasión tenemos uno de los temas, yo creo, más y más interesantes, que es cómo redactar contenidos que sean largos, que sean coherentes y, en definitiva, que funcionen. Si quieres aprender y si quieres descubrirlos, te animo a que te quedes porque de verdad pienso que lo que vas a descubrir hoy aquí te va a merecer muchísimo la pena. Empecé a trabajar como redactor, me comentaron al final una cosa que luego me rayó un montón, que fue el hecho de que, ostras, tenía que escribir contenidos que llegaran hasta 300 palabras. Yo hasta ese momento había tenido un blog y tal, pero sinceramente nunca me había preocupado de demasiadas cosas. Siempre ha sido, bueno, pues escribo, pues hago alguna cosa y ya está. Sin embargo, en este momento fue como, wow, 300 palabras, y me acuerdo de que me abría el bloc de notas en el MacBook Air que tenía por aquella época y en un rinconcito decía, bueno, en este tamaño 300 palabras es más o menos esto, y más o menos así me guiaba, porque yo había empezado a trabajar ahí para algunos medios que en ese momento pues eran mis primeros ingresos como redactor, ¿no? Y tenía que cumplir sus criterios y tenía que saber más o menos cómo funcionaban. Claro, lo que pasa es que se supone que 300 palabras es la cantidad mínima que necesitas para que más o menos a Google le guste. Esto luego es se puede discutir y muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo importante no es tanto el número de palabras, sino que lo importante es que escribas todo lo que necesites sin entrar en meter relleno para comunicar lo que quieres comunicar y ya está. Total, que cuando cambié de trabajo me dijeron, no, aquí no tienes que escribir textos de 300 palabras, aquí tienen que ser de 700. Y dije yo, 700 palabras me parecía una auténtica locura. Para que te hagas una idea, esto, está aquí haciendo un poco raro la luz, para que te hagas una idea, yo esto, lo que lo hacía, era en una página web que se llamaba Nintenderos y que se sigue llamando, que yo trabajaba ahí un tiempo, y claro, escribir textos de 700 palabras me era muy complicado, así que tuve que buscarme un estilo propio y una manera de comunicar que encajara, y como además estaba ya cada vez escribiendo para más blogs en negocios en los que estaba, etcétera, pues decía, bueno, poco a poco de alguna manera esto está consiguiendo que vaya animándome y vaya aprendiendo a hacer las cosas bien. Así que, bueno, el resumen fue que me tuve que empezar a establecer rutinas y sistemas de trabajo que de alguna manera me llevaran a construir textos largos, que 700 palabras hoy para mí no es largo, es algo corto, ¿no? Pero en aquel momento sí que lo era. Textos largos, textos que funcionaran y, en definitiva, textos que tuvieran un sentido, porque hasta ese momento yo me estaba quedando como muy por atrás y me daba cuenta de que, oye, yo pienso aquí que sé escribir como los dioses y en realidad no tengo ni la más remota idea. Te estoy hablando de hace ya muchos años y de esas primeras etapas del Carmelo redactor, del Carmelo copy que se estaba forjando. Así que bueno, lo que empecé a hacer fue forjarme las 5 etapas que hoy en día utilizo a la hora de escribir en todo caso. Estas 5 etapas son investigar, esquematizar, bueno, son 6, pero que no sé contar, ¿vale? Escribir, revisar, publicar y analizar. Y si te quedas por aquí, hoy en estos próximos 10-15 minutillos, pues podemos hablar de cada una de ellas para que entiendas lo más importante y, oye, si te puede servir para redactar tus artículos, para crear tus contenidos, yo me doy con un canto en los dientes, de verdad. Y como siempre digo, si todo esto te gusta, puedes suscribirte, puedes seguir el canal y también puedes compartirlo con personas a las que les pueda interesar y necesiten escribir este tipo de textos, que siempre viene bien ese tipo de apoyos para llevarlo el contenido mucho más lejos. Bueno, vamos con la parte de la investigación. La parte de la investigación es una parte vital y esto es evidente. Hay dos posibilidades. Una, que estés escribiendo de un tema concreto, en un medio concreto, no sé por qué la luz sigue dando chispazos, pero bueno, en esa situación tampoco hay mucho... Voy a quitarla y ya está. Tampoco hay mucho misterio. Si estás escribiendo siempre para el mismo medio, al final la clave está en que cuanto más escribas, cuanto más conozcas del sector, más fácil te va a ser. Y como cada día vas a estar R que R, pues al final va a ser fácil entre comillas, entiéndeme, no fácil de esto está tirado, sino que por la propia inercia del trabajo cada día lo vas a hacer mejor. Pero bueno, siempre está bien intentar ahondar un poquito más porque al final es lo que hace el cambio entre un buen texto y un texto que sea increíble. ¿Qué ganas tengo que me lleguen mañana los nuevos focos para poder ponerlos justo encima del ordenador y que funcionen? Bueno, el segundo punto es que, claro, cuando estás trabajando como copy o como redactor para muchos temas, pues es complicado, porque puedes hablar de un montón de cosas, y yo soy de los que piensan que no hay temas aburridos, sino escritores aburridos, o redactores, llámalo como quieras, ¿vale? Y sinceramente tengo la sensación de que cuanto más en serio te lo tomes y cuanto más digas, oye,
esto no es que sea un tema aburrido, un tema que no me apetece nada hablar, sino que de verdad creo que puedo ayudar a una persona escribiendo de esto, más fácil te va a ser el hecho de escribir, más fácil te va a ser el hecho de hacerlo mejor y en definitiva que más te vas a poner las pilas. Y para estos casos donde estás cambiando de tema A a tema B, pues es mucho más complicado, porque al final tienes que aprender, investigar, ahondar en temas que a lo mejor ayer te eran totalmente pues desconocidos, ¿no? Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando empezó la cuarentena, una empresa me contactó para hacer contenido sobre máquinas de ozono y yo no sabía lo que era una máquina de ozono, así que fue como un Master Express para poder construir esos contenidos. Luego me lo pasé pipa haciendo. Entonces la pregunta clave es, oye, ¿y dónde puedo investigar? ¿Dónde puedo hacer este tipo de trabajo para conseguir el mejor resultado? Pues hay 1000 sitios, pero al final el evidente, el básico es Google. Aquí hay que ir sí o sí, si no vas a Google estás perdido. Libros si tienes tiempo para hacerlo, presentaciones, a mí me gusta mucho ir a foros profesionales donde puedo identificar claramente cuáles son las dudas de la gente. Por ejemplo, hace tiempo estuve trabajando en el lanzamiento de una especie de academia de oposiciones, ¿vale? Pues lo que hicimos en ese trabajo fue básicamente, o sea, lo que hice yo fue irme a un montón de foros de opositores en España y ver qué dudas tenían. Entonces, con los contenidos, con los copies, lo que intentábamos era solucionar esas dudas. Cuando tienes muy claro por qué dudan y cuáles son las preguntas que tienen, es mucho más sencillo que te sientes y digas, vale, sé de qué quiero escribir porque sé que quiero escribir para conseguir esto. Y esto es fundamental, la razón por la que escribes no tiene que ser rellenar un texto y ya está, que esto pasa en muchísimos negocios. No, nos han dicho que tenemos que tener un blog, pues oye, tenemos el blog, ponemos al tonto de turno a escribir y le cargamos con un marrón, además de las 800 cosas que tiene que hacer, y cumplimos. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza de por qué no funcionan las cosas. Evidentemente esto no va así. Esto necesita un proceso largo, un proceso de bastante duración en el tiempo y que todo va dando pequeños y pequeños pasitos. Vale, una vez hemos investigado, el siguiente punto es la esquematización. La esquematización me parece vital porque si has hecho bien la investigación, lo que va a pasar es que vas a tener un montón, pero un montón de notas por todas partes. Por aquí, por allá, flechas, esquemas, un montón de cosas. Y si te das cuenta, al tener ese tipo de notas, lo que te va a pasar es, oye, ¿qué hago con esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo ordeno esta información, no? Y un error muy habitual es coger toda esa información y decir, no, me voy a poner ya a escribir. Error, esto solo te va a llevar a que no salga bien. La forma correcta de hacerlo es pararte, tener todo el texto delante y decir, ahora puedo empezar. Y ahora puedo empezar significa, 1, vamos a esquematizar la información. A mí me gusta ordenarla por temas, por decirlo así. Clientes, dudas, yo qué sé, comunicación, en función de lo que sea el tema, ¿vale? Y después de eso, lo que me gusta hacer es empezar a subrayar. Esto es importante de esto es importante de lo otro, esto de esto es de lo otro. Y de alguna manera tú vas dándole forma a ese texto, vas señalando aquello que vas a utilizar, vas descartando lo otro que no es tan importante y en definitiva tú mismo te vas empapando de todo este contenido que aunque parezca una tontería es súper importante porque cuanto más bebes, cuanto más lo vives, más fácil te va a ser luego escribirlo. Es muy difícil, pero muy difícil escribir un texto sin que sientas que de alguna manera de lo que estás hablando lo conoces, sin que sientas que es tuyo, entonces es vital que este proceso lo hagas de la mejor manera y de la conciencia. Yo soy muy consciente de que todas estas fases muchas personas la ven como algo aburrido, algo que quita tiempo, etcétera, etcétera y etcétera. Pero sinceramente nada más lejos de la realidad. Es cierto que te quita tiempo si quieres ver esto como una mala inversión, pero yo lo que te querría decir es que estás invirtiendo tu tiempo para que después los textos sean mucho más fáciles de redactar, sean mucho más fáciles de hacer y en definitiva funcionen mucho mejor. Vale. Has investigado, has esquematizado, ¿qué te toca ahora? Pues ahora te toca escribir. La feria ha llegado a tu ciudad, es la hora de pasárselo bien. Y ojo, aquí quiero hacer un aviso para navegantes porque conozco a muchos redactores y copywriters y a mí me ha pasado también que estamos tan metidos en 1000 cosas cada día que cuando te quieres dar cuenta quieres quitarte rápido los temas. Y yo te digo, no. Oye, nos hemos metido a esto porque nos encanta escribir, nos apasiona lo que hacemos. Escribir para nosotros es lo más divertido del mundo. No dejes que el estrés, la ansiedad, las prisas hagan que te deje de gustar esto. Esta es la clave. Has hecho todo para llegar hasta aquí. Así que ahora que tienes la información bien empaquetada y puedes ponerte a escribir, lánzate a la aventura. No lo pienses ni un solo segundo y seguro que funciona muy bien.
yo lo que suelo hacer es una primera escritura libre. Sé de lo que quiero hablar, tengo más o menos estructurada la información, me lanzo, no pienso en nada más. Ya tendré después tiempo para volver, revisar y adaptar. De hecho, la cuarta etapa es la revisión. La revisión es otra de esas etapas súper importantes. Vas a tomar toda esa materia prima que has vertido en la primera escritura, que es tu texto, y vas a decir, oye, ¿y ahora qué? Pues ahora te toca darle forma. Tienes la masa, lo que te toca ahora es empezar a quitar y a quitar. Decía Ernest Hemingway una cosa muy importante que era, escribe borracho y edita sobrio. Y aquí lo vas a hacer. Si antes hemos escrito sin límites, sin tener ningún tipo de precaución, ahora vamos a empezar a editar, a recortar como si fuéramos, yo qué sé, lo que fuera. Pero vamos a cortar sin piedad. Vamos a cortar todo lo que pensamos que sobra, vamos a cortar todo lo que pensamos que no está sumando al contenido y vamos a cortar y a cortar. Vamos a quitarlo todo. Todo lo que parezca que no funciona lo vamos a quitar. ¿Vale? Y es importante que aquí te tomes bastante tiempo, porque no es solo este párrafo lo quito, este también, sino que una vez quitas uno, vas a unir ideas de dos párrafos, vas a combinarlos, vas a cambiar el orden, vas a leerlo en voz alta, que esto es algo muy importante para saber si funciona. Leer los textos en voz alta es una de las ideas más importantes y más útiles para algo tan tonto como, oye, al leerlo en voz alta te das cuenta de, uno, si tiene ritmo, si hay alguna parte donde flaquea, si hay algo que no se entiende, porque tú piensas que, aunque el lector lo va a leer en voz baja, lo que va a hacer es leerlo en su cabeza. Entonces, este ritmo, estas sensaciones son súper importantes y las tienes que poner a su servicio. Vale, el siguiente punto es el fácil, publicar o programar. Lo pasas al procesador de textos de tu sistema web específico, supongo que será WordPress, y nada, publicas y programas, te cercioras de que está todo bien, colocas los enlaces, las imágenes y lo pones bien bonito. Y el último paso es analizar. Esto es algo que hace muy poca gente y que sinceramente pienso que es una de las partes, pues si no más importantes, la que más. Cuando has publicado tienes que saber si ha funcionado, tienes que saber por qué ha funcionado, tienes que saber si no ha funcionado y en caso de que no haya funcionado, por qué no ha funcionado. Tienes que comparar con otros posts parecidos para ver si hay diferencias, si hay tendencias, si no, si esto gusta, el tiempo que han estado en el post. Tienes que analizarlo todo porque ese análisis es lo que al final te da esa información de esto funciona, esto no funciona, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y si este paso nos lo olvidamos, lo que pasa es que al final estamos trabajando a ciegas, estamos trabajando como, bueno, pues como si dispararas con el arco, pero nunca fueras a ver si estás dando en la diana o no. Entonces esto es muy importante. Tienes que frenar un día y decir, voy a ver con cuántas flechas he acertado en el objetivo. Y las ves. Que son pocas, ya sabes que tienes que mejorar. Que son muchas, tienes que saber por qué. Esas flechas las has tirado muy bien. Y esto es un proceso que no dura un día, 2 días, 3 días, sino que dura pues un proceso constante en el que básicamente tienes que ir sumando y sumando. Así que bueno, pues si te digo la verdad, esto es todo lo que te quería contar hoy. Es un método que funciona y yo entiendo que este método es un rollazo, porque hace que escribir se convierta de un proceso rápido a un proceso enorme. Pero oye, si quieres que tus artículos funcionen, igual te lo tienes que currar para que funciones. Ya sabes que el copy y la redacción está en los detalles y solo se necesita hacer las cosas bien. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de las personas, amigo, no quiere hacer las cosas bien. Así que nada más, si todo esto te ha interesado, si todo esto te ha gustado, ya sabes que puedes seguir el canal y estaré encantado de volver a tenerte por aquí y que nosotros nos volvemos a ver mañana seguro e igual esta tarde, como tengo bastante curry por delante, si acabo las cosas que exigen caña al ordenador, podemos hacer una sesión de estudio y de trabajo para que me acompañes con musiquica mientras tecleo para los clientes, ¿vale? Así que nada más, nos vemos mañana como tarde y muy buenas tardes.